Buenas noches, bienvenidos a esta hora del mensaje de la Iglesia del Tercer Día. El día de hoy tenemos un mensaje que lo titulé De hijos del trueno a el discípulo amado. Y se trata de la historia de Juan, el apóstol. Es una historia muy interesante, pues vamos a ver cómo de ser apodado por el mismo Jesús, hijo del trueno, pasó a ser el discípulo amado, ¿sí? ¿Qué fue lo que transformó a Juan de ese hijo del trueno, de ese ímpetu fuerte, al discípulo apacible, tranquilo y amado que Jesús mencionó? Y vamos a ver en Marcos 3:17, hace la mención, ¿no? Dice, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. ¿Sí? Jesús apodó a Juan y a Jacobo también, pero vamos a enfocarnos un poquito más a Juan, ¿no? Los apellidó hijos del trueno. ¿Por qué? Porque tenían un ímpetu fuerte, un carácter y un temperamento tremendo. Y vamos a ver cómo fue que pasó de este Marcos 3:17 a un Juan 22, en donde nos dice que Jesús llamó a Pedro y lo siguió el discípulo que amaba a Jesús, ese discípulo amado. Juan es conocido por su epístola del amor, ¿no? La conocida epístola del amor, la carta primera de Juan. Entonces vamos a ver cuál fue ese motor transformador de un hombre que era apodado el Hijo del Trueno y pasó a ser ese discípulo amado. Sí, y vamos a ver qué fue lo que lo convirtió. Y antes de ver qué fue lo que lo convirtió, vamos a ver quién era Juan. Sí, vamos a ver que Juan era un pescador que nació en Galilea. Él fue el más joven de todos los discípulos de Jesús. Era hijo de Zebedeo y Salomé. Era hermano de Jacobo. Entre los discípulos, tuvo una parte protagonista. ¿Por qué? Vamos a ver que Jesús tenía un grupo grande, un grupo de 70 discípulos que estaban trabajando juntamente con él. Aparte de esos 70, había un grupo de 12, el que todo el mundo conoce, los 12 discípulos de Jesús. Pero aparte había un grupo más selecto, un grupo más pequeño, el grupo llamado el grupo de los tres. Y era el grupo que lo conformaban Pedro, Jacobo, el hermano de Juan, y Juan mismo. Sí, y vamos a ver por qué este es un grupo pequeño y cómo lo menciona la palabra de Dios. ¿Sí? Ellos al menos hay 3 ocasiones en la palabra de Dios que se les hace notar como unas personas muy cercanas a Jesús. Sí, en Marcos 5:37, cuando se trata de que Jesús va a resucitar a una hija de un principal de la sinagoga, llegaron a Jesús y le pidieron que fuera a resucitar a esta niña, ¿no? Y entonces cuando Jesús llega, le dice que su hija estaba muerta y que pues ya no tenía caso que Jesús llegara, ¿no? Y Jesús le dice, no se preocupen, tu hija no ha muerto, solamente duerme. Sí, y entonces la gente se empezó a burlar de Jesús diciendo que no sabía la diferencia entre la muerte y el que estaba dormido, ¿no? Entonces Jesús vio que y cuando llegó estaban ya las plañideras, la gente que se le contrataba para llorar en un velorio. Entonces, ellos estaban ya en este velorio, en la Shiva de los judíos, y entonces lo que estaban haciendo, estaban ya llorando porque estaba la niña muerta. Jesús empezó a sacar a todos, sacó a absolutamente todos. Y dice en este versículo de Marcos 5:37, en esta historia, que Jesús únicamente le siguieron Juan, Jacobo y Pedro. ¿Sí? Fueron los 3 discípulos que le siguieron y que fueron testigos presenciales de la resucitación de esta niña, juntamente con el padre y la madre, pero son 3 discípulos los que llegaron con él. Vamos a ver también que en Mateos 17:2 también encontramos que vuelven a participar Pedro, Jacobo y Juan en un evento muy importante que fue la transfiguración de Jesús. Jesús llega al monte y entonces
le siguen sus discípulos y solamente llama a Pedro, a Jacobo y a Juan para que los sigan más arriba en el monte. Y dice la palabra que ahí descendió una nube y entonces se apareció Elías representando a los profetas y Moisés representando la ley. ¿Sí? Y entonces los discípulos, los tres discípulos lo vieron. ¿Sí? De hecho, Pedro fue el primero que le dijo, ¿no? Vamos a hacer tres casas, ¿no? Un tabernáculo para ti, uno para Elías y uno para Moisés, ¿sí? Pero vemos que está también Juan, ¿sí? En un evento importante, ¿no? En la transfiguración. Vamos a ver que también se encuentra en otro tercer episodio, en Mateo 26:37, en donde Jesús va ya a hacer, va a Jerusalén y lo van a aprisionar para llevarlo a la cruz. Entonces, cuando está en oración, pide nuevamente que lo acompañen Pedro, Jacobo y Juan. Y entonces le acompañan ellos y les pide que estén orando. Él está orando, le pide a sus discípulos que oren y los discípulos se duermen. Cuando regresa Jesús un poquito después, les dice, ¿no han podido orar conmigo una hora? Sí, pero nuevamente son los tres, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos habla del protagonismo que los tres personajes tuvieron. Pedro, pues es el fundador de la iglesia, inclusive la iglesia católica le llama el primer papa, pero bueno, a lo que nos estamos refiriendo es que Pedro es considerado uno de los principales apóstoles. Jesucristo le dijo que le daría las llaves del reino. Esto hay que entender y sería tema de otra predicación, pero a lo que se refiere el protagonismo que Pedro tenía. Pero también Jacobo tuvo un gran protagonismo, fue el líder de la iglesia en Jerusalén, fue el primer mártir de los apóstoles, fue el primero que murió. Fue el primero que murió de los apóstoles, ¿sí? Entonces, y vamos a ver que Juan también tuvo un liderazgo muy importante en la iglesia, la revelación del Apocalipsis, 3 epístolas, un evangelio, entonces tiene un protagonismo bastante fuerte Juan en el ministerio de Jesús. Y vamos a ver a qué se debió. El temperamento de Juan era un temperamento colérico. ¿Qué es colérico? Un temperamento enérgico, impulsivo, de liderazgo, que llegó a ser inclusive hasta un tanto agresivo y receloso. Ese es el temperamento colérico. ¿Sí? Entonces vamos a analizar cómo este temperamento se ve en la vida de Juan antes de que fuese llamado el discípulo del amor o el discípulo que Jesús más amaba. Sí, y vamos a ver cómo ese hijo del trueno, ese personaje que era impulsivo y que era fuerte, cómo se transforma en aquel discípulo que inclusive se recostaba en el pecho de Jesús. Vamos a ver cómo fue esa transformación. Vamos a ver lo que dice Lucas 9:46. Y lo que dice Lucas 9:46, lo voy a parafrasear de alguna manera. Estaba Jesús declarándoles que iba a morir, ¿sí? Iba camino a Jerusalén y les declara que iba a morir. Y los discípulos no lo entendieron. Dice inclusive en esta porción de la palabra que estas palabras estaban vedadas para sus discípulos, que aunque las escuchaban, no las entendían. Y entonces ellos en el camino, después de estar escuchando que Jesús iba a ser sacrificado, que iba a ser entregado, pues no le entendieron y venían discutiendo y la discusión que tenían era quién iba a ser mayor en el reino de los cielos. Obviamente en esa discusión estaban los dos hijos del trueno, ¿sí? Y te voy a mencionar porque lo dice la misma porción de la Biblia en Lucas 9, ¿sí? Que Juan es uno de los que primero responde a Jesús después de que los reprende por haber sido estar diciendo quién era el mayor y le dice, y Jesús les puso en ese momento a un niño enfrente y les dice, el que no reciba el evangelio como uno de estos niños, no tendrá parte en el reino de los cielos, y el que quiera ser el más grande en el reino de los cielos, tiene que ser tan humilde como este niño. Estas fueron las respuestas de Jesús cuando le preguntaron quién sería el mayor. Te tienes que hacer como un niño y ser humilde como un niño para que seas mayor en el reino.
Y Juan, lo primero que hace, pues lejos de entenderlo, de recapitularlo y de guardarlo en su corazón, lo primero que le dice a Jesús es que, ¿sabes qué? Había un hombre que estaba reprendiendo y echando fuera demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos. Vemos nuevamente el carácter temperamental, ¿no? Le prohíbe a una persona que no lo seguía, que no seguía a Jesús, pero echaba a los demonios fuera en el nombre de Jesús, independientemente que no lo siguiera, él estaba haciendo las cosas en el nombre de Jesús, pero Juan se los prohíbe porque no lo seguía, o sea, el protagonismo de Juan se ve evidente en este momento, ¿sí? Y Jesús le dice, no se lo impidáis, porque el que no es que el que no es con nosotros es contra nosotros. Entonces, a Jesús no le importaba si lo seguían o no lo seguían, él estaba haciendo, la persona estaba echando fuera demonios en su nombre. Entonces, esto es sumamente importante. Podemos entender que Jesús está aquí hablando de que pues no se requiere de ese protagonismo. Les acaba de decir que el que no fuera como un niño, no, y que fuera humilde como un niño para ser el más grande en el reino. Y Juan lo primero que hace es querer desviar la atención de esta enseñanza, ¿sí? Pero a pesar de ello, Juan logró aprenderlo, lo logró entender, ¿sí? Y vamos a ver que inclusive el carácter violento y receloso de Juan también se ve en otro episodio, dentro de este mismo capítulo de Lucas 9, en los versículos 52 al 56, cuando Jesús le pidió a los discípulos que fueran a una aldea de Samaria y que hicieran unos preparativos, y que la aldea no los recibieron, sino los que les dijeron que se fueran de ese lugar, ¿sí? Entonces, la gente, los discípulos de Jesús se fueron porque los había rechazado la gente. Y lo que hicieron tanto Jacobo como Juan, lo primero que dijeron fue, ¿quieres que mandemos fuego que consuma la aldea como lo hizo Elías? O sea, nuevamente su carácter impulsivo y fuerte de querer tener el control, de querer dominar, de querer tener un alto grado en el reino de los cielos, ¿no? Y casi vamos a destruir esta aldea porque casi es nuestro poder, ¿no? El poder era de Cristo, el poder era de Jesús, y ellos quieren destruir la aldea, y Jesús lo único que les dice, el Hijo del Hombre no vino a destruir, sino vino a salvar. ¿Sí? Entonces podemos ver que durante toda esta historia en el capítulo 9 de Lucas, Juan una tras otra está ahí demostrando el carácter, el temperamento colérico, enérgico, impulsivo, ese querer ser el líder, de querer ser el protagonista, el agresivo, ¿no? Que vamos a mandar fuego del cielo a que lo destruya, el receloso que no quería que otros reprendieran a los demonios en el nombre de Jesús. Ese era Juan en ese momento. ¿Sí? Vamos a poder ver otra parte de la historia en Mateo 20, del 20 al 21, en donde nuevamente Jesús les está hablando de que va a ser entregado y que va a ser muerto, y lejos de que los discípulos pusieran atención, la madre de Jacobo y de Juan se acerca y le dice a Jesús que le quiere hacer una petición. Dice, te pido que en tu reino pongas a uno de mis hijos a la izquierda y al otro a tu derecha. ¿Sí? Entonces, ¿qué le está pidiendo? Que los ponga a la derecha, a la izquierda. Jesús le dice, ¿acaso podrán beber de mi copa? Y le dice ella todavía que sí, y Jesús le dice, ciertamente beberán, pero el que esté a mi diestra o a mi derecha, eso únicamente le corresponde al Padre. ¿Sí? Pero sí te das cuenta cómo la madre de ellos mismos siempre quería también tener el protagonismo para sus hijos, o sea, estaban siendo educados y formados con ese temperamento. Por eso Jesús les puso el hijo del trueno, los hijos del trueno, ¿no? Porque tenían un carácter, un temperamento fuerte, ¿no? Entonces, vamos a ver la diferencia entre el temperamento y el carácter, para que podamos entender un poquito cómo es que Juan cambió su carácter, pero no cambió su temperamento. ¿Sí? El temperamento Jesús te lo va a respetar.
Vamos a definir o vamos a ver lo que es el temperamento. El temperamento es una característica innata, son rasgos heredados por nuestros padres, es algo que ya tú traes de nacimiento, es la forma en la que tú puedes reaccionar a las emociones, ese es tu temperamento, ¿sí? Y te sirve como base o como pilar para que tú formes un carácter y una personalidad. El temperamento es la base de esto, pero no se trata de qué tipo de temperamento tienes. ¿Por qué? Porque los temperamentos, aquel que se deja guiar por un temperamento, se le llama visceral. Una persona visceral es aquel que por su temperamento se deja guiar por él y no tiene control, ni inhibición, ni nada que resguarde esa emoción y se deja ir por ella, ¿no? Te pongo un ejemplo. La gente que regularmente es iracunda, ¿sí? Y tiene un temperamento iracundo, ¿sí? Y no tiene carácter, va a dejar que esa parte iracunda llegue al exceso y pueda llegar a ser hasta violento. Como Juan, perdón, cuando dijo, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo para destruir esta ciudad como lo hizo Elías? Eso es visceralidad. No hicieron lo que yo quería, pues los destruyo. Eso es visceralidad, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que tener mucho cuidado. El problema no es que tengas un temperamento, es que no tengas un control en tu temperamento, ¿sí? Y es precisamente lo que quiere decir carácter. Carácter es la habilidad de controlar tu temperamento. Entonces, ¿qué quiere decir? Una persona que no se va a dejar guiar por su temperamento y que no es visceral, va a poder controlar su emoción, va a poder controlar ese temperamento. ¿A qué me refiero? Tú vas a recibir esa ira, ese enojo, la tienes de manera natural, pero tu carácter te va a llevar a controlar esa emoción, esa ira, ese enojo y llevarte a la parte positiva de tu temperamento, que sería el perdón, en lugar de querer destruir, querer perdonar. ¿Sí? Lo que hizo Esteban, lo estaban apedreando y lo primero que dijo cuando estaba ya prácticamente muriendo, dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Sí? Eso es carácter, el controlar tu emoción. ¿Sí? Y el controlar no quiere decir que vas a negar la emoción, no se trata de negar la emoción. Si nos la pasamos viviendo negando la emoción, no estamos controlando absolutamente nada. Únicamente estamos provocando una olla express. Reprimimos, reprimimos, reprimimos hasta que llegue el momento en que va a explotar esa olla express. Pero ¿qué pasa si en lugar de reprimir, controlas? ¿Qué quiere decir? Modificas la emoción, empiezas a irte. Toda emoción tiene su aspecto positivo y negativo. En alguna ocasión comenté, hay ocho sentimientos positivos y 8 sentimientos o emociones negativas. Sí, estábamos hablando del amor, de la alegría, y como positivos, por ejemplo, y como negativos, la ira y la tristeza, pero todo sentimiento tiene su parte positiva y su parte negativa. Te pongo un ejemplo. La parte positiva de la alegría es el disfrutar y gozar con tus compañeros, amigos, de lo que están disfrutando en ese momento, de la alegría, de lo que les está embargando. ¿Cuál sería la parte negativa de esa alegría? La euforia. Que entonces, ¿qué quiere decir? Que estás tan contento, tan alegre, que te pones a hacer cosas que no debieses de hacer. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? La gente que se pone eufórica en un partido de fútbol y que se sube hasta las gradas y se está brincando ahí, que expone su vida y se puede hasta caer. ¿Sí? Esa euforia es la parte negativa de la alegría. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que tener el carácter para dominar esa euforia. No debo de llegar a esa euforia, no debo de por qué exponer mi vida poniéndola en peligro. Sí, también es fácil poderla vislumbrar desde el lado de las que consideramos negativos, ¿sí? La tristeza, ¿sí? Cuando alguien está triste,
La parte negativa es regularmente la depresión que te lleva, a algunas personas puede llevarlas hasta un suicidio o querer atentar en contra de su propia vida, ¿sí? Pero la tristeza que tiene en las personas que tienen carácter los lleva al aprendizaje. Entiendes que la tristeza es parte de la emoción que tienes que vivir, vives esa tristeza, vives ese duelo, pero transformas ese duelo en gozo a través de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque permites que la palabra de Dios permee en tu vida. Esto es lo que tienes que hacer con las emociones, permitir que la palabra de Dios permee esas emociones para que tú tengas el control de ellas. ¿Sí? Entonces, todo esto te lo comento precisamente porque es el punto medular a lo que quiero llegar. ¿Sí? Vamos a ver que es a través de esto como Juan cambió de ser el hijo del trueno al discípulo amado. ¿Sí? Y dice, ¿cómo y quién nos puede ayudar a tomar este control en nuestro temperamento? Y vamos a ver quién es. Vamos, la palabra de Dios nos lo revela en varios versículos y te quiero leer 3 versículos principales. El primero es Primera de Corintios 1:18, que dice, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, o sea, para nosotros, es poder de Dios. ¿Te das cuenta? Es poder de Dios. La palabra es poder de Dios. Ahora Romanos 1:16. ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, y dice al judío primeramente y también al griego, pero es poder de Dios para los que se salvan. Y vamos a ver que es a través de la palabra y del evangelio de la salvación. ¿Y quién nos va a ayudar con esto? Vamos a ver Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, parte del fruto del Espíritu es precisamente la templanza. ¿Qué es la templanza? Es el poder tener control sobre tus emociones. O sea, es carácter. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo, ese fruto del Espíritu, te va a dar capacidad de controlar tu emoción para llevarla al lugar adecuado. Las emociones, los sentimientos son naturales, no son una situación que tengas que reprimir o negar, no se trata de eso. Lo que se trata es de que vivas la emoción, pero de una manera correcta. ¿Cómo es la manera correcta? Pues que tú puedas entender que la palabra de Dios te va a llevar a entender que la emoción debe de tener un destino, ¿sí? Cuando hay resentimiento, cuando hay un enojo de parte tuya porque alguien te hizo enojar, dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿En qué momento la ira se convierte en pecado? En el momento que tú deseas mal hacia tu prójimo. En ese momento la ira se convierte en pecado. La ira no es pecado. Jesús mismo se enojó y sacó a la gente del templo porque estaba convirtiendo la casa de Dios en cueva de ladrones. ¿Sí? No pecó Jesús porque nunca latigó a nadie, a ninguna persona. Dice, sonó los látigos y echó fuera y volcó las mesas. Pero a la gente no les hizo nada. Entonces, ¿qué pasa? El deseo de hacerle mal a alguien es lo que te lleva al pecado. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ese enojo a través del Espíritu Santo te lleva a transformarlo a perdón, a poder aprender a perdonar y decir, esto no lo debo de hacer, lo que tengo que hacer es aplicar el perdón. ¿Sí? Así igual con las emociones como la alegría. ¿Sí? No me debe de llevar a la euforia, sino debo tener el control a través del dominio propio, a través de la templanza, y este dominio propio, esta templanza me va a llevar a tener un control sobre la alegría para no llegar a la euforia, sino para poder disfrutar con la gente que está a mi alrededor de esa alegría. Eso es lo que tenemos que hacer y esa es la manera en cómo debemos vivir. Y eso fue lo que llevó al hijo del trueno a ser el discípulo del amor. Se dejó transformar por las palabras de Jesús, se dejó transformar por la salvación de Cristo y se dejó transformar por el Espíritu Santo, el cual lo llevó a un nuevo nivel,
a ser el discípulo amado, a ser el discípulo del amor. ¿Sí? Te comento una anécdota de mismo Juan. Ya poco tiempo antes de morir, él estaba en Éfeso y era llevado cargado por dos personas hacia el templo en Éfeso. Y siempre que lo iban cargando, ya era grande, murió de alrededor de más de 100 años, Juan, y fue el último discípulo que murió, y murió más o menos alrededor del año 100, lo que nos está hablando que más o menos tenía casi 100 años, 100, 101, 102, por ahí así debió haber tenido, Juan, y siempre que iba al templo y lo iban cargando, él iba diciendo: amaos los unos a los otros, amaos los unos a los otros. Y cuando uno de las personas que lo cargaba le preguntó: ¿por qué siempre que te llevamos cargando vas diciendo amaos a los unos a los otros, amaos los unos a los otros? Y dice: porque si tan solo esto hicieras, sería suficiente. Así resumió Juan el Evangelio, en el amor. ¿Sí? El amor es lo que te lleva a la transformación. El amor de Dios te transforma. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios te da ese fruto. Dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre. Y empieza con amor y termina con templanza. Y me parece curioso que el Evangelio empieza con amor y termina con el dominio de tus emociones, con el dominio, con la templanza que el Espíritu Santo te da sobre todas las cosas que te suceden. Entonces, esto es lo que transforma. El Espíritu de Dios es lo que hace la transformación y que puedas pasar de ser el hijo del trueno a el discípulo amado. Y este es el Espíritu Santo. No hay otra, no es una fórmula mágica y no es algo vedado para los hijos de Dios. Es algo a lo que tenemos acceso todos nosotros. Déjate transformar por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, y que el fruto del Espíritu te dé ese amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y la templanza, para que todas las cosas que tú hagas no tengan ley, sino tengas el amor de Dios en ti. Dios te bendiga.